Bien, buenos días. Disculpad que estos minutillos de retraso. Gracias a todas y a todos por acompañarnos un viernes más en esta rueda de prensa en la que daremos cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. En esta ocasión me acompañan el consejero de Industria, Enrique Fernández, y la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Miriam Hernández, que explicarán los detalles del Plan de Salud y Seguridad y Medio Ambiente Laboral 2022-2027 que se ha aprobado esta mañana. Un plan consensuado con los principales agentes sociales que persigue rebajar la siniestralidad y mejorar las condiciones de las personas y que aborda los cambios provocados por la pandemia en los entornos laborales, prestando especial atención a los colectivos vulnerables e introduciendo una perspectiva de género transversal. Esta semana en la que, sin perder de vista la prudencia, que como saben es el elemento que ha caracterizado la gestión de la pandemia en Asturias, hemos ganado espacios donde poder volver a vernos sin mascarilla. Sin duda, un antes y un después en la evolución de la pandemia, pero no olvidemos que la situación epidemiológica en Asturias nos exige seguir manteniendo pues ese plus, ¿no?, de responsabilidad, y de ahí que se hayan planteado las recomendaciones que ayer explicaba la propia Dirección General de Salud Pública. Precisamente en el ámbito de la protección de la salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de 935.000 euros para la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de los planes de salud y bienes para la protección de consumidores y usuarios. Recordemos que el Principado ha incrementado este año en 25.000 euros la partida destinada a ayudas para programas de promoción de la salud y bienestar en la comunidad, fondos de los que se beneficiaron el año pasado 40 concejos y 4 mancomunidades. El gasto aprobado esta mañana garantiza la continuidad de estas iniciativas de prevención y salud pública que desarrollan las administraciones, con resultados, además, muy positivos. También se ha puesto en marcha, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la puesta en marcha de la Red de Normalización Lingüística, un órgano colegiado que se constituye para coordinar los proyectos y actividades de los servicios de normalización lingüística del Principado, con el fin de fomentar el uso y difundir una imagen positiva de las lenguas propias, el asturiano y el leonaviego. Son estos algunos temas de los que hemos abordado esta mañana y ahora ya, por ser un poco más breve, cedo la palabra al consejero de Industria para ahondar en ese plan de seguridad, de salud, seguridad y medio ambiente laboral, y después tomará la palabra la directora y ya pasamos a responder las preguntas que consideréis. Consejero. Muy bien, muchísimas gracias, consejera. Efectivamente, en un día como hoy, en el que conocíamos el buen dato de la cifra de negocio de la industria asturiana, que es un 35,7% de crecimiento interanual para febrero, pues también el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias para el periodo 2022-2027, un documento de planificación estratégica cuya prioridad, cuyo objetivo es promover, compatibilizar que el desarrollo económico vaya siempre acompañado de una mejora en las condiciones de seguridad y salud laboral en nuestra comunidad. Este es un objetivo claro y declarado del Gobierno de Asturias, del Gobierno de la Nación, que es crear empleos, pero que los empleos sean de calidad. Y cuando hablamos de empleos de calidad, hay al menos 3 dimensiones que hay que identificar. Por un lado, las condiciones salariales, en términos de que haya unas rentas de los trabajadores que les permitan mantener su proyecto de vida, y en ese ámbito hemos visto avances con la subida del salario mínimo interprofesional como máximo exponente. En segundo lugar, junto a las condiciones salariales está la estabilidad en el empleo. Queremos que los empleos sean estables, que se erradique la excesiva temporalidad y precariedad. Por tanto, ahí también hemos visto avances en la reforma laboral y en el incremento de la contratación indefinida. Y hay un tercer elemento, a veces olvidado, pero que quizás sea el principal, porque la salud y la vida de las personas trabajadoras es el elemento fundamental. Un tercer elemento que caracteriza los empleos, el empleo de calidad, es la seguridad y la salud laboral. Y en ese ámbito entra directamente este Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Nos acompaña, como ya se ha dicho, Miriam Hernández, la directora del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales, a cuyo equipo hay que agradecer el gran trabajo que nos ha traído hasta este día en el que podemos presentar este plan y que quedará a su disposición a continuación para ampliar los detalles del plan y responder a cualquier cuestión que sea pertinente. En cualquier caso, y antes de informar de una forma muy breve sobre las principales líneas y objetivos de este documento, es importante también destacar que en su proceso de elaboración, que culminó con la aprobación por unanimidad el pasado 7 de abril en la Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, han participado, además del Gobierno regional, los sindicatos, comisiones obreras y UGT, la Federación Asturiana de Empresarios y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se trata, por tanto, de un documento, de una planificación que ha logrado el consenso de todos los agentes e instituciones implicadas en la prevención y mejora de la salud de los y las trabajadoras asturianas y que ahora remitiremos a la Junta General del Principado de Asturias para su tramitación parlamentaria. Mi agradecimiento es necesario a todos los miembros de la Junta Rectora porque la reducción de la siniestralidad laboral a través de la mejora de las políticas preventivas es un ámbito donde resulta especialmente relevante la concertación y el diálogo entre todos los agentes sociales y económicos implicados. Dicho de otra manera, prevenir los siniestros, evitar la siniestralidad es tarea del conjunto de la sociedad asturiana y española. Entrando ya en el contenido concreto del documento, esta planificación estratégica da, por un lado, continuidad y refuerza las políticas desarrolladas en anteriores planes que también iban orientados a reducir la siniestralidad y a mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras, pero también incorpora novedades. Incorpora novedades siempre en una adaptación continua a la realidad laboral. Estas novedades tienen en cuenta los recientes cambios experimentados por la sociedad, como los factores derivados de la globalización económica y la pandemia sanitaria, que tienen cabida en esta nueva planificación. También las novedades que ha supuesto la implantación de altos ritmos de trabajo con la prolongación de las jornadas y el impulso de las nuevas fórmulas de actividad como el teletrabajo. Y también aborda los fenómenos novedosos como el derecho a la desconexión digital, porque el no realizar esta desconexión digital en muchas ocasiones son causa de lesiones tanto físicas como psíquicas de carácter profesional. También se contemplan en esta planificación, en este plan, diferentes formas de riesgo psicosocial como el estrés, el acoso, la discriminación o la violencia en el ámbito laboral. Asimismo, se aborda de manera especial la difusión de la cultura preventiva en las pequeñas y medianas empresas y se recoge una línea de actuación específica para la promoción de la salud en el trabajo. Este plan de salud, seguridad, medio ambiente laboral del Principado de Asturias para el periodo 2022-2027 se articula principalmente a través de 7 objetivos que son prioritarios y que posteriormente llevan asociadas en su desarrollo sus correspondientes líneas de acción para lograr la consecución de estos objetivos. Estos 7 objetivos prioritarios son los siguientes. En primer lugar, la reducción de los accidentes de trabajo. En segundo lugar, la detección de los riesgos higiénicos. En tercer lugar, la reducción de las enfermedades profesionales. Cuarto objetivo, la prevención de riesgos psicosociales. En quinto lugar, la reducción de los trastornos musculoesqueléticos. Sexto objetivo, análisis y prevención de los riesgos en grupos especialmente vulnerables. Y, en séptimo lugar, la vigilancia continua de la salud. Estos son, a grandes rasgos, las líneas fundamentales del Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral del Principado de Asturias para el periodo 2022-2027 que hoy ha aprobado, como les decía, el Consejo de Gobierno. Un documento de planificación estratégica que persigue compatibilizar el desarrollo de la actividad económica con la permanente mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral, porque, y este es el objetivo principal al que debemos sumar al conjunto de la sociedad asturiana, defender
la vida y la salud de las personas trabajadoras es, sin duda, defender el bien más preciado que poseen. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra a continuación a la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Miriam Hernández. Adelante, por favor. Muchas gracias, consejeros. Muchas gracias a todos. Paso a comentarles a grandes rasgos la estructura y contenido básico del plan que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. Su estructura está basada en la evolución del plan anterior que dio unos resultados satisfactorios con un cumplimiento por encima del 98% de las líneas de actuación que habíamos trazado. Por lo tanto, consideramos desde el Consejo de Gobierno del Instituto que basarnos en una estructura parecida iba a dar pues unos buenos resultados, y en ese sentido hicimos evoluciones también basándonos en el marco normativo de prevención de riesgos laborales de la Unión Europea y de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estará prevista para el periodo 22-27, que aún está sin aprobar. Decidimos variar en algunos aspectos esta estructura, pero ya les digo, basándonos en su éxito. Por lo tanto, decidimos estructurarlo en dos tipos de objetivos. Los prioritarios, el consejero se los ha mencionado en su intervención. Esos objetivos están complementados con unos objetivos transversales, ya que la prevención de riesgos laborales, como condición de trabajo que es, debe ser abordada en muchos aspectos de una forma transversal y debe imbuir varios de los aspectos necesarios para su consecución. Esos objetivos transversales se traducen en líneas de actuación y acciones basadas en la coordinación de actuaciones, por un lado, en la formación e información de aspectos técnicos y aspectos de difusión en materia de prevención, y, desde luego, la necesaria concienciación de la cultura preventiva, que tan importante es para el desarrollo de las políticas de forma consensuada. Por lo tanto, esos dos tipos de objetivos, que son los 7 objetivos prioritarios más los 4 transversales, se desarrollan en 39 líneas de actuación que, a través de sus más o menos 90 acciones, inciden en aquellos aspectos que consideramos necesarios a abordar. El plan estratégico previsto para el 22-29 se estructura también en 3 planes de acción diferenciados. El primero, para el 22-23, ya está también definido y es el documento que regirá las políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales. Luego habrá otros 2 bienales también, del 24-25 y 26-27, con el que culminaremos el periodo temporal de este plan estratégico. Como bien decía el consejero, es fruto del consenso y, como tal, hemos intentado contemplar todas aquellas actuaciones y necesidades que los agentes que trabajamos en prevención de riesgos laborales hemos detectado. Por lo tanto, hay acciones y líneas de actuación que son líneas de continuidad totalmente necesarias para la evolución y la mejora continua, como son la investigación de accidentes de trabajo, el estudio y investigación de los datos, el seguimiento y análisis de las enfermedades profesionales, pero también, y dada la situación en la que hemos definido este nuevo plan en el momento tras la pandemia y la situación que ello ha provocado, pues cuando ya existía los riesgos psicosociales, es una de las técnicas preventivas clásicas, sí que tenemos que reconocer que ha tenido un especial impacto en la realidad preventiva y, por lo tanto, le dedicamos unas actuaciones especiales y esfuerzos renovados. Para ello, hemos abierto líneas tanto para la gestión del teletrabajo, la gestión de los riesgos psicosociales específicos en los entornos laborales, como son el acoso, el burnout y todos los problemas derivados de los riesgos psicosociales. Y, por otro lado, también queremos destacar que
trabajamos especialmente en apoyar a colectivos vulnerables, en este caso, todos aquellos que se configuran con una especial necesidad de protección, tanto sea pues, por los índices de incidencia elevados, como es el caso del sector primario, como por sus especialidades preventivas, como es, por ejemplo, el caso del colectivo de los trabajadores autónomos, o como es el caso de su especial concreción, como son, por ejemplo, las profesiones especialmente feminizadas. Todo ello se contempla dentro de estas líneas de actuación y daremos cobertura a todas estas actuaciones con el presupuesto específico del Instituto Asturiano de Prevención, que se determina cada año en los presupuestos generales del Principado y que contamos con que será el adecuado y suficiente para abordar todas estas actuaciones. Destacar la perspectiva de género como principio rector de todo el documento, no como una actuación específica, ya que la perspectiva de género debe ser un principio que imbuya todas las actuaciones del documento, todas las actuaciones preventivas. Asimismo, trabajamos con colectivos especialmente vulnerables, como son los trabajos especialmente feminizados, pero la perspectiva de género no es queremos dejar claro que no es un colectivo vulnerable, es una visión, y esa visión es la de contemplar las necesidades de las personas trabajadoras en todas sus especialidades, incluidas las fisiológicas. Por lo tanto, tanto las estadísticas como las líneas de actuación, como las investigaciones, como todas las líneas de actuación que se trabajan desde el Instituto, van imbuidas de esa perspectiva. Esperamos que la evaluación anual que hacemos de las acciones desarrolladas en el seno de la Junta Rectora afloren los buenos resultados que pretendemos conseguir con estas líneas de actuación y continuemos en la senda positiva en la evaluación de los datos que Asturias viene desarrollando en los últimos años. La serie histórica de la evaluación también es una parte de este documento que tiene un apartado específico para valorar la evolución de la siniestralidad laboral y de las condiciones de trabajo. Quedo a su disposición si quieren cualquier consulta. Al hilo precisamente del plan. Sí. ¿Perdón? Perdón. Soy breve. Sí, decía que el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos cuenta con los recursos suficientes. Me gustaría saber cuánta gente trabaja, con cuánta plantilla cuenta y si el plan anterior, el que finaliza, en cuánto ha conseguido disminuir la siniestralidad laboral en Asturias. Gracias. Muchas gracias. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos cuenta con una plantilla total de 48 personas en estos momentos. Bien es cierto que en su configuración hay algunos puestos aún pendientes de cubrir, pero esperamos poder dotarlos tras el macroconcurso que todos ustedes conocen. Estamos ahora en plena reorganización de muchos de los efectivos, por lo tanto, contamos con que alrededor de 50 personas trabajamos en el instituto. Hay que tener en cuenta que entre esas 50 personas está el personal técnico, el personal de apoyo, el personal administrativo. Por lo tanto, pues bueno, todos esos efectivos están dedicados a la prevención, pero no todos son técnicos. Y en cuanto al presupuesto, el presupuesto de las actuaciones del instituto está definido en el presupuesto general del Principado, tiene una sección específica, la sección 84, y nuestra experiencia hasta el momento en cuanto al cumplimiento y a la ejecución de esos presupuestos es muy satisfactoria. Hasta ahora el cumplimiento, la ejecución presupuestaria del Instituto Asturiano pasa por encima del 85% total cada uno de los años, y hasta ahora ha sido suficiente y efectivo para acometer las líneas de actuación. Bien es cierto que no podemos asegurar que que con este plan en el año 27 pues lo sea, pero todo parece indicar que si las cosas siguen su curso normal, seamos capaces de afrontar todas las necesidades. El presupuesto del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para el año 22 asciende a algo más de 4,5 millones de euros, contemplando también el capítulo 1, es decir, el dedicado al personal. Por lo tanto, ese
es el presupuesto con el que contamos, teniendo en cuenta que el plan estratégico y su plan de acción 22-23 es la línea principal de actuación. Fuera de ahí, el gasto es mínimo porque son cuestiones meramente instrumentales del Instituto. Por lo tanto, contamos con que ese sea el presupuesto y se ejecute en la mayor medida posible. ¿Había otra pregunta? Es que yo no, lo que preguntaba era que en cuanto el anterior plan, en cuanto había conseguido reducir la siniestralidad laboral. Bien, la medición del plan estratégico anterior, la evaluación que nosotros hacemos y que la Junta Rectora valida es una evaluación de acciones. Es muy difícil relacionar una acción preventiva con un resultado de accidentabilidad, porque, a ver, la evolución positiva de la prevención es el resultado que no se ve, el no accidente. Por lo tanto, es muy complicado relacionar directamente una acción con una reducción. Lo que sí le puedo informar es que de las 56 líneas de actuación que ha tenido el Plan Estratégico 16-20 con su prórroga 21, las hemos cumplido en un 98,2%. Es decir, las acciones están todas desarrolladas de forma positiva. Que eso suponga una reducción directa de los índices de siniestralidad es una afirmación que no puedo hacer. Lo que sí puedo comentarle es que la serie histórica de evolución, por ejemplo, del 16 al 20, que es la que estamos contemplando en el nuevo plan, es una reducción de índice de incidencia del 14%, que es directamente aplicable a una línea en concreto, a este plan en concreto, no lo podemos asegurar porque no hay una relación directa. Pero sí es una realidad que las políticas públicas comprometidas en prevención de riesgos laborales ayudan a que la evolución y los datos se vayan consolidando de una forma estable. Y en nuestro caso llevamos 3 planes estratégicos y desde que se empezaron a comprometer recursos y actuaciones, la evolución de los índices de incidencia, que es la manera de comparar la siniestralidad laboral, lleva una tendencia positiva, siempre con datos trágicos como los accidentes mortales, que por supuesto no son justificables en ningún aspecto, pero que desgraciadamente tenemos que seguir sufriendo todavía a día de hoy. Bueno, ahora no interrumpo a nadie. Un aspecto que no es en absoluto novedoso, aparece en un plan tras otro, pero sin embargo sigue en crecimiento, con permiso de la pandemia, son los accidentes in itinere. Yo comprendo que se ocupen mucho de los temas del nuevo empleo, las nuevas modalidades, tal, pero este tema tiene un volumen muy elevado. ¿Se contempla de alguna manera algún tipo nuevo de afrontar este asunto que evidentemente es creciente? Tiene usted toda la razón en ese sentido y por eso al principio de nuestras intervenciones hablamos de que, además de afrontar temas específicos de las nuevas situaciones creadas por la pandemia y por las nuevas tecnologías, los riesgos clásicos no pueden dejar de acometerse. Y como decía el consejero, la primera de las líneas de actuación es la reducción de accidentes de trabajo. Como bien dice usted, los accidentes in itinere siguen incrementándose. Además, disfrutan de una realidad completamente distinta a la de los accidentes de trabajo. Mientras que, por ejemplo, el 70% de los accidentes de trabajo los sufren los hombres, el 60% de los accidentes in itinere los sufren las mujeres. Por lo tanto, hay unas identificaciones muy claras en las diferencias entre cómo acometer unos accidentes y otros. De hecho, nosotros hacemos un estudio específico de accidentes in itinere y además tenemos líneas específicas de trabajo relacionadas con la seguridad vial. Como bien sabe, los accidentes in itinere, el mayor porcentaje de los mismos, quitando raras excepciones, son accidentes relacionados con el tráfico y con la seguridad vial. Por lo tanto, acometer líneas de actuación específicas para la reducción de la seguridad laboral vial creemos que es el camino para el estudio específico de esta tipología de accidentes. Tiene que tener en cuenta que la problemática es distinta y además la protección es distinta, puesto que mientras los accidentes de trabajo
son una responsabilidad, la evaluación y el tratamiento son una responsabilidad que se contempla en el ámbito privado, que es en el ámbito de la empresa, los accidentes relacionados con el tráfico salen de ese ámbito y se van al ámbito de la protección pública, a través de la Dirección General de Tráfico y de otros estamentos, con los cuales ya hemos tenemos acuerdos firmados y tenemos líneas de actuación conjuntas para que esas dos esferas, la pública y la privada, del accidente de tráfico, sean llevadas en conjunto. No es ejemplo de todo esto, pues el compromiso que el Gobierno del Principado y el Instituto tiene con la seguridad laboral vial. En febrero se hizo aquí una jornada específica de presentación del ejemplo asturiano, que es el sello de movilidad segura en la empresa, que vino el director general del Trabajo, Pere Navarro, y nuestro consejero a presentarlo al resto de comunidades autónomas como ejemplo de buena práctica en materia de seguridad laboral vial. Porque, insisto, es un área que no es como el resto de las obligaciones preventivas, de las áreas preventivas. Esta es un área que pivota en la esfera voluntaria de la empresa. Por lo tanto, es cuestión de afianzar ese compromiso de las empresas y apoyarles y guiarles en todo aquello que podamos a la hora de implantar políticas de mejora en ese aspecto. Sí, en otro orden de cosas, buenos días. Quería preguntarles por el nuevo protocolo de uso de las mascarillas en interiores, sobre todo por la decisión que toma el Ministerio y no sé si a la vista de la situación asturiana y de que ha tenido que modificarse en algún sentido ese protocolo, si creen que la decisión del Ministerio de retirarlas en interiores ha sido precipitado. Bien, en este sentido, bueno, lo planteaba al inicio, ¿no?, de mi intervención. Si hay un elemento que ha caracterizado la gestión de la pandemia en Asturias, ese ha sido la prudencia, y ante este nivel de riesgo alto por COVID en el que nos encontramos ahora mismo, parece oportuno que el Gobierno del Principado no mire hacia otro lado. No podemos mirar hacia otro lado cuando conocemos precisamente esa situación. No lo hacemos como tampoco lo hicimos durante los 2 últimos años. Por lo tanto, si bien, ¿no?, saludamos, yo creo que el conjunto de la sociedad en este país estaba esperando que llegase este momento, ¿no?, de poder quitar las mascarillas, de poder vernos las caras. Si bien saludamos ese Real Decreto, con la situación que vivimos en Asturias, nosotros no podíamos mirar hacia otro lado. De ahí que se planteen estas recomendaciones, ese uso de manera general de la mascarilla en interiores de uso público, mientras se mantenga la situación epidemiológica actual. Y conviene también señalar eso, o sea, planteamos estas recomendaciones ante esta situación epidemiológica en la que nos encontramos. Desde el pasado domingo sabéis que nos encontramos en ese nivel de alerta alto y, por lo tanto, esta situación aconseja que extrememos las medidas de prudencia para evitar la expansión de contagios que elevaría los ingresos hospitalarios, con la consiguiente repercusión sobre la actividad sanitaria. Y aquí me quiero detener, porque ese avance, ¿no?, en la propia gestión de la pandemia ha permitido que el Servicio de Salud haya recuperado la actividad programada en relación a las intervenciones, y pretendemos, ¿no?, mantener esa actividad en el conjunto de centros hospitalarios de la región. Entendemos que ese es el camino. Ya hemos llegado hasta aquí y parece sensato que planteemos estas recomendaciones, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Esperemos que en las próximas semanas la situación nos permita pues prescindir de estas recomendaciones, pero en estos momentos pues volvemos a llamar a esa prudencia y a la responsabilidad, bueno, siendo conscientes del contenido de ese Real Decreto, y entendiendo que, pues que el conjunto de la sociedad asturiana ha estado siempre muy pendiente, ¿no?, y hemos ido acompañándonos unos a otros en el poder llegar hasta aquí, y que no va a ser menos en este momento. Esperemos, como les digo, que sean pocas, ¿no?, los días, las semanas en las que tengamos que mantener estas recomendaciones, pero por el momento prudencia.
Hola, buenos días. Le quería preguntar al consejero, empezaba usted su intervención hablando del crecimiento de la industria asturiana, de un porcentaje. Quería saber en qué medida se percibe ese crecimiento al margen de las estadísticas, vamos, y si eso compensa un poco el declive que hemos tenido en algunos sectores en los últimos meses, en algunas empresas. Sí, efectivamente, en todo momento en Asturias se ha mantenido la posición de que el control de la pandemia era la mejor forma de reactivar la economía asturiana y eso se ha cumplido a rajatabla. Asturias ha demostrado que con un control estricto de la pandemia, estando a la cabeza de ese control de la pandemia, luego ha estado a la cabeza del crecimiento económico, con la industria liderando en todos los indicadores: empleo, producción industrial, cifra de negocio, exportaciones, pues liderando los rankings. De hecho, esta cifra que conocemos hoy, que es el dato interanual de la evolución de la cifra de negocio, en febrero es el segundo más elevado de España. Hablamos de un 35,7%, cuando la media española está en torno al 21%. Bueno, obviamente eso lo teníamos muy claro. También es cierto que el mes de febrero es un mes que todavía no incorpora lo que ha pasado en el mes de marzo, que fue un mes muy crítico para todos los sectores, consecuencia, bueno, marzo y abril, consecuencia de la huelga de transportes que generó un parón en la actividad, ¿no? Pero también es cierto que, a pesar de que son ritmos de recuperación post-pandemia, están por encima de la media nacional. Por tanto, demuestran que en Asturias hay un hecho diferencial y un hecho diferencial positivo. No es la excepción. El turismo, junto con la industria, también está empujando fuerte en el ámbito económico asturiano. La construcción, el sector TIC, los proyectos de empresas que quieren retomar en cuanto se normalice un poco la situación. Ya sabemos que, por desgracia, hemos salido de una situación de elevadísima incertidumbre asociada a la pandemia a otra que no tiene menos incertidumbre asociada a la invasión de Ucrania. Por tanto, los proyectos están ahí, están en una fase de acumulación muy interesante. Hay un pulso industrial y económico que se ha podido preservar de estas situaciones críticas en Asturias, y lo que estamos esperando es que en el momento que se genere un mínimo de normalidad y que la incertidumbre se sitúe en niveles razonables, podamos ver tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo. Eso es lo que deseamos, pero obviamente hay factores que hoy por hoy no controla, ya nos gustaría, el Gobierno de Asturias, y que tienen un impacto directo en esta situación. Sí que es cierto, no obstante, que el Gobierno de Asturias mantiene una postura constante de defensa de los intereses de la industria asturiana, concretamente de las empresas electrointensivas. Mantenemos la reivindicación clara de que se tenga una consideración específica para las empresas de alto consumo eléctrico, pero las que tienen un mayor consumo frente a las demás, las que denominamos hiperelectrointensivas, que son empresas estratégicas vertebrales, principales del tejido industrial asturiano y de la economía asturiana. Y luego también estamos planteando el apoyo a la petición que ha hecho el Gobierno de España de que se pueda considerar a la península ibérica una excepción energética y, por tanto, se pueda topar los precios del gas para darle cierta certidumbre y cierta estabilidad a la industria, que es muy dependiente de los consumos energéticos. Por tanto, sí que en el ámbito de nuestras posibilidades políticas y de nuestras competencias la labor es constante. Pero hoy por hoy, desgraciadamente, los factores que imperan en el panorama son factores que no son sistémicos, que no son controlables por el Gobierno, como la invasión de Ucrania, que ojalá más pronto que tarde pueda cesar y bueno, retomar la normalidad, no solo económica, sino sobre todo humanitaria, porque las imágenes que estamos recibiendo de ese país son terribles. Sí, yo tengo una pregunta para la portavoz. Si considera que el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, debería dejar carta blanca a las comunidades autónomas para imponer la obligatoriedad y no la recomendación de la vuelta a las mascarillas en interiores. Y al consejero de Industria, ayer el nuevo presidente de FEMETAL expresó la ansiedad, dijo, de los empresarios del metal por la tardanza en la llegada de los fondos europeos Next Generation. Bien, ¿empiezo yo? Bien, en este caso, el planteamiento que nosotros hemos venido defendiendo a lo largo de estos 2 últimos años y siempre hemos compartido, ¿no?, ha sido el que esas decisiones, ¿no?, llamadas a frenar los contagios, a contener la pandemia, deberían ser decisiones que fuesen tomadas de manera coordinada
para el conjunto del Estado y esa decisión y ese criterio no ha cambiado. Si bien es cierto que ante las situaciones que se puedan vivir en diferentes comunidades autónomas, nosotros aquí, como ya señalaba anteriormente, ante la situación de riesgo alto en la que nos encontramos, el Gobierno de Asturias, que no quepa ninguna duda, que no va a mirar hacia otro lado, no lo ha hecho en los 2 últimos años y, por lo tanto, ante esta situación tampoco, y de ahí que planteemos esas recomendaciones. Apelando además, yo creo que ya, aparte de que hablemos de prudencia o de responsabilidad, es que hablamos de sentido común. Yo creo que ante esta situación y teniendo en cuenta, como señalaba también, ese otro elemento de recuperación de la actividad programada en relación a las intervenciones en los hospitales de Asturias, parece del todo razonable que nosotros planteemos esas recomendaciones con el fin de garantizar ese equilibrio entre que el servicio de salud pueda mantener su actividad y podamos asumir pues que efectivamente habrá contagios, pero esperemos que esos contagios vayan a la baja y podamos ser capaces de garantizar la atención, ¿no?, que todos los asturianos y las asturianas esperamos del servicio de salud. Por lo tanto, prudencia, responsabilidad y, sobre todo, sentido común. Sí, respecto a la cuestión, en primer lugar, pues quiero felicitar por su nombramiento al presidente de FEMETAR, al señor Escandón, y bueno, ofrecerle, por supuesto, la colaboración, como ha sido el caso con su antecesor y con otros agentes económicos, para trabajar de forma conjunta por el futuro de Asturias. Por tanto, esa es la primera consideración que quiero hacer. La segunda es que, efectivamente, los fondos europeos van a llegar porque se tienen que ejecutar dentro de unos plazos que son relativamente ajustados, pero no van a llegar por los cauces habituales en los cuales las empresas recibían, digamos, de una forma directa una subvención para una implantación sin que casi tuvieran nada que hacer, sino que los cauces ya están establecidos. Por un lado, y a nivel general, están los conocidos, los conocidos como PERTES, los planes estratégicos de transformación y recuperación económica. En distintos sectores están llamadas tanto grandes empresas como pymes a recibir ayudas a partir de proyectos que puedan presentar dentro de esas líneas que se consideran estratégicas para la transformación del tejido económico y productivo español. Por tanto, tienen que estar muy atentos a los PERTES que se están gestionando. Creo que son 10 o 11 los que ya se han presentado a día de hoy y puede que haya más. Y las empresas, tanto grandes como pymes, tienen que tratar de presentar proyectos en esas líneas estratégicas. En segundo lugar, hay ayudas territorializadas. Yo, hablando concretamente de las que estamos gestionando desde la Consejería de Industria, podemos decir que hasta el 30 de junio están abiertas convocatorias por importe de 40 millones para colaborar con las empresas en materia de eficiencia y ahorro energético, implantación de fuentes de energía renovables o movilidad sostenible, por ejemplo. Y es necesario que las empresas vayan teniendo conocimientos, informen de esas ayudas porque están dirigidas hacia ellas. Y sin ir más lejos, hemos estado hace unas pocas semanas presentando ya en Asturias la iniciativa conocida como Digital Toolkit, que es este cheque que se va a dar a las empresas para que puedan digitalizarse, no solo para mejorar sus canales de venta, sino para mejorar la eficiencia en su gestión. Estas ayudas para medianas, para grandes empresas ya están disponibles y en los próximos meses llegarán también a las microempresas y a los autónomos. A través de un asesoramiento, de una formación de lo que se conoce como agentes digitalizadores, también se van a movilizar fondos europeos. Por tanto, insisto, ya hay en marcha fondos europeos. Es importante que las empresas lo conozcan. El Gobierno de Asturias está a disposición de las asociaciones empresariales, por supuesto, y sindicales, para trasladar la información en todo momento. Así lo hacemos de forma regular también a través del Comité Asesor de Fondos Europeos que reúne a los agentes económicos y sociales. Y es importante saber que esto ya ha comenzado y, por tanto, hay que ir incorporándose a estas ayudas, a estas líneas que ya han comenzado. ¿Que pueden venir más? Pues probablemente, pero no hay una parálisis total en los fondos europeos. Ya están llegando a través de convocatorias, de subvenciones, y hay que estar atentos de forma permanente porque es un momento ahora crucial en el que hay que aprovechar esas ayudas que se están poniendo sobre la mesa. Al hilo de los datos de actualización del padrón divulgados ayer,
Quería saber en qué momento se encuentran los trabajos previos a la redacción de la ley demográfica y si pueden asegurar que, dado el pequeño atasco legislativo de la Junta en este tramo final de la legislatura, si pueden asegurar que va a estar lista para este mandato. Gracias. Bien, en cuanto a esta cuestión, yo, y por contextualizar, siempre os suelo decir, ¿no?, que este Gobierno tiene los pies en la tierra y, al igual que no miramos hacia otro lado en la gestión de la pandemia, no solemos hacerlo ante ninguno de los desafíos que tenemos por delante, y el Gobierno de Asturias pues asume, ¿no?, que bajaremos de ese 1 millón de habitantes el año que viene y, por lo tanto, ante esa situación, en este contexto, desde el inicio de la legislatura se han tomado se han puesto en marcha diferentes medidas llamadas precisamente a contribuir a ese reto demográfico. En este sentido, recordar, y conviene hacerlo, pues ese conjunto de medidas fiscales que han ido incorporando los diferentes presupuestos generales de Asturias en los últimos ejercicios. Señalar también cómo en el último y como novedad se planteaba esa convocatoria de ayudas directas a la natalidad por valor de más de 4,5 millones de euros. Precisamente al hilo de estas ayudas, hoy finaliza el plazo de presentación de solicitudes para las personas, ¿no?, que hayan tenido hijos o hayan adoptado en este primer trimestre de 2022. Los últimos datos de los que disponemos de esta misma mañana sitúan el número de solicitudes en 549. Sería otra de las medidas de las que hablamos, que ha puesto en marcha el Gobierno de Asturias. Y, por supuesto, y ahora sí que ya me detendré, seré más concreta en la respuesta a su pregunta, ¿no?, en esa normativa que pretende tener ese alcance más amplio y que coordina, como bien saben, el vicepresidente Juan Cociño. En estos momentos se está conformando, ¿no?, ese grupo de trabajo transversal en el ámbito autonómico y, en cuanto a los trabajos previos, sería esa la situación en la que están. El grupo de trabajo está dando sus primeros pasos, y en cuanto a la posibilidad, ¿no?, de ver finalizada la tramitación parlamentaria de la ley en esta legislatura, bien, yo ahí les señalaré que si fuese una cuestión exclusiva del Gobierno, podríamos quizá apuntar un plazo, pero en este caso, teniendo en cuenta que no solo depende de la celeridad, ¿no?, con la que el Gobierno plantee o presente esa ley ante la Junta General, sino que también luego será la tramitación parlamentaria la que tenga que pues habilitar, como saben, el calendario en la propia actividad de la Junta, pues ahí en este momento no estaríamos en condiciones de garantizar esa situación, si bien es cierto que para el Gobierno de Asturias el objetivo es que pudiese pues verse esa ley y aplicarse cuanto antes. Estamos trabajando con intensidad en este desafío. Como les decía, tenemos los pies en la tierra, somos conscientes de la situación en la que nos encontramos y, además, ¿no?, de medidas que se han venido implementando, otras diseñando. Tenemos que tener en cuenta también que los resultados que podamos ver, tanto de las medidas como de esta normativa de un alcance más amplio, no podemos hacernos trampas en el solitario. Son medidas cuyos resultados pues se ven en el medio y largo plazo. O sea, medidas cortoplacistas que vayan a revertir en esta situación en 1 año o en 2, olvidémonos, porque, si alguien las conoce, que las ponga sobre la mesa, pero serían difíciles de encontrar. Por lo tanto, trabajo intenso en abordar este reto, tal y como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura, con medidas, pues en este caso fiscales, o medidas puntuales concretas, como puede ser esa convocatoria de ayudas directas a la natalidad, y, por supuesto, centrado el trabajo del Gobierno en esa ley de reto demográfico que esperemos vea la luz lo antes posible. Última cosa. Ayer Rafael Puyol, exrector de la Universidad Complutense, proponía que a lo mejor sería útil disponer de una consejería específica de reto demográfico. No sé si el Gobierno tiene opinión al respecto.
Bien, no es una cuestión que hayamos abordado en el Consejo de Gobierno, pero teniendo en cuenta, ¿no?, la configuración del propio Gobierno en este momento, pues que Juan Cofiño, ¿no?, que además de vicepresidente es consejero de Administración Autonómica, pues bueno, la visión panorámica y transversal de esa consejería, del conjunto de la Administración del Principado, la hace pues la competente, ¿no?, y la idónea para liderar este proceso, y por lo tanto, vamos, en este momento yo creo que contamos con ese equipo, con Juan Cofiño, vicepresidente, al frente, y no tengo ninguna duda de que esa misión va a llegar a buen puerto. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias.